Bueno, es un placer para las dos estar aquí y juntas, porque le comentábamos ahora a la organización que fue una total casualidad que nos hayan invitado a las dos a este diálogo. Ninguna pidió que la otra estuviese aquí, pero nos conocíamos de antes y realmente, bueno, encajamos muy bien, aunque somos de disciplinas distintas, pero que, como tú decías antes, que confluyen en algunos puntos, y encantada, Miriam, de estar aquí hablando contigo. Fenomenal. Es una oportunidad muy interesante, además porque es un diálogo entre disciplinas también, ¿no? Entre la ciencia social y la ciencia de datos, que es exactamente donde nos encontramos en este diálogo hoy. Y bueno, pues sin más dilación, yo voy a empezar a hacerte preguntas. Te traigo una pregunta que viene de una investigación que tiene que ver con cómo funcionan las redacciones de los periódicos, de las radios, de las televisiones en Suecia. Es una investigadora que lo que hizo fue demostrar que había una especie de círculo perverso, ¿no? Directores, dueños de medios de comunicación confían generalmente, que son, por cierto, el 76% creo, o sea, son hombres, el 76% de los directores y dueños de medios, confían sobre todo en otros hombres, redactores, investigadores, para hacer las noticias, que a su vez confían en o hablan con fuentes de información que son también hombres, creo que es el 73% de los hombres son, o sea, de las fuentes de información de los medios son hombres también en todo el mundo, ¿no? Y además se les confía los temas más interesantes, política, economía y deportes, ¿no? Sobre todo. Y eso hace que se les promueva más fácilmente, ¿no? Ya ocupan las páginas de los diarios, abren los telediarios, etcétera, y pues ganan premios, se promueven y llegan a directores que a su vez, pues eso, esa rueda sigue funcionando. ¿Tú crees que en el sector de la ciencia de datos, en el sector económico, del algorítmico, está funcionando una especie de círculo perverso como parecido a este? Pues sin lugar a dudas, también es algo que, como veo, sobrepasa las fronteras también de mi ámbito y en particular, bueno, yo trabajo en inteligencia artificial y desde hace varios años instituciones muy reconocidas como el AI Now Institute, que es un instituto de investigación en inteligencia artificial de Nueva York, confirmó que había una crisis de diversidad en el ámbito de la inteligencia artificial, ¿no? No solo diversidad de género, además, sino todo tipo de diversidad, ¿no? Diversidad cultural, diversidad geográfica, diversidad de conocimientos, ¿no? Pero bueno, la más sobresaliente realmente era la crisis de diversidad de género, porque ya hay ejemplos de tecnología mal desarrollada precisamente por no tener un equipo diverso en cuanto a género, ¿no? Y aquí os quería contar un par de proyectos, de hecho, al hilo. El primero de ellos, si puedes dar 2 slides más adelante, una más, aquí está, es un proyecto que, como decíamos antes, es un proyecto en colaboración con la Unión Europea, con el Joint Research Center, se llama DIVIN AI, Diversity in Artificial Intelligence, y es un proyecto que nació con la idea de medir esa diversidad, especialmente de género, pero también de otros contextos, en la inteligencia artificial. Y en particular tomamos como contexto las conferencias top de inteligencia artificial, porque realmente son los foros de mayor divulgación hoy en día de los avances de inteligencia artificial, ¿no? Entonces dijimos, vamos a tomar las conferencias más top de inteligencia artificial a lo largo de los últimos años y vamos a medir pues, la diversidad de género, la diversidad geográfica y la diversidad, lo que nosotros llamamos business diversity, ¿no? Que es cuánta representación hay también por parte de universidades, de academia o cuánta representación hay por parte de empresas o de centros de investigación y ver cómo se movía un poco. Bueno, aquí nosotros llamamos diversidad, pero podríamos entrar también aquí en otra conversación paralela de si es diversidad o es heterogeneidad, porque realmente, bueno, no vamos a ver si hay colectivos muy minoritarios representados, sino más bien qué representatividad hay en general, ¿no? Y bueno, lo primero que hicimos fue medir el balance de género en autores, en los keynotes, que son las charlas invitadas de gente que se supone que son los mayores expertos y expertas en inteligencia artificial, y también en los comités organizadores, que son pues, los que se encargan de hacer el call for papers, ¿no? La llamada a la participación en estas conferencias, organizar todo, bueno, hacer los proceedings, que es las publicaciones finales de todos los artículos que se reciben, etcétera, etcétera. ¿Y cómo lo hicimos esto? Bueno,
primero tuvimos muchas limitaciones, porque claro, las conferencias no ofrecen este tipo de datos de género, ¿no? o de sexo, si queremos entrar en la parte más binaria, ¿no? Entonces, tuvimos que reducir un poco el scope del proyecto, ¿no? ¿Y qué hicimos? Miramos en las páginas de las conferencias, cuáles eran los autores que habían publicado, cuáles eran los organizadores y cuáles eran los invitados o invitadas para esa conferencia. Mirábamos el nombre y a través del nombre, de manera semiautomática, extraíamos el género. Y esto ya es un error, porque ya no va a ser de género, ¿no? Ya estamos en algo binario, porque realmente estas librerías que infieren de manera automática o semiautomática el género, realmente se convierte en el sexo, porque lo hacen de manera binaria. Entonces, bueno, ya no era una diversidad de género lo que estábamos midiendo, sino realmente una diversidad de sexo. ¿Hay más mujeres o hay más hombres? Ahí dijimos, bueno, es una limitación que tenemos porque no tenemos más datos, las conferencias no nos dan datos de género porque no se suelen recopilar tampoco, al menos en nuestra área, pero vamos a continuar y vamos a medir igualmente el balance de sexo, ¿no? Las diferencias entre hombres y mujeres. Y a través de la afiliación de los autores, de los organizadores, de los speakers invitados, mirábamos también de dónde provenían, dónde trabajaban. Esto también tiene sus limitaciones, no estamos mirando la diversidad de diferentes nacionalidades, etnias, ¿no? Diversidad cultural, porque lo que estamos mirando es dónde trabajan ahora mismo. Entonces puede darse el caso de una persona china que esté trabajando en Estados Unidos y lo que nosotros tomamos es Estados Unidos. Pero igualmente es una aproximación, no es algo al 100% que podemos decir, vale, estos son los datos exhaustivos, tal, pero es una aproximación. Y la verdad nos dio datos muy interesantes. Por ejemplo, vimos que había una falta de diversidad de género brutal en conferencias, sobre todo a nivel de autores, es decir, las mujeres seguimos publicando muy poco. Esta conferencia que veis aquí es una conferencia además en temas de diversidad de la ACM y es la que mejor resultados tiene, pero no es para nada un ejemplo de las otras que tenemos en nuestro sistema, porque la mayor parte de ellas pues, tienen en torno a un 10, 15, 20% de mujeres autoras. O sea, todavía menor que en lo que se veía en las redacciones. Totalmente. Un porcentaje bajísimo. Sí se ven esfuerzos en los últimos años, por ejemplo, en invitar a más mujeres como speakers invitadas. Entonces, bueno, vale, hay esfuerzos con eso. Pero lo que sí también vimos es que en los comités organizadores también incluso a veces había más mujeres, con lo cual estamos organizando más, como siempre, ¿no? Nos llevamos las tareas organizativas, pero seguimos sin llevarnos la parte de publicaciones reales, ¿no? de hacer el trabajo real de investigación, ¿no? Y bueno, aquí descubrimos después ya un montón de temas como que, por ejemplo, apenas hay speakers en conferencias de inteligencia artificial invitados de países que no sean Estados Unidos o países europeos. O sea, no hay representación de continentes como África, por ejemplo. La mayor parte de autores son también de Estados Unidos, Europa, China, Japón. Y otro tema importante que vimos aquí es que la localización de la conferencia realmente importaba mucho, porque una de las conferencias que analizamos, que se realizó en Brasil, pues ahí tenía muchísima más representación, incluso en autores brasileños y brasileñas, ¿no? Entonces, bueno, pues si eso sabemos que está ayudando, dejemos de hacer las conferencias siempre en los mismos sitios que son ciudades top y diversifiquemos un poco, ¿no? Y bueno, esto es solamente un ejemplo para despertar esa ansia por qué podemos hacer, vamos mal, qué podemos hacer, ¿no? En las conferencias top de inteligencia artificial para ir cambiando los números. Y ahí, bueno, como ya es sabido, el problema no está ya a la hora de desarrollar la tecnología, sino que está en edades tempranas. Obviamente, la inteligencia artificial, para desarrollarse de manera diversa, completa y eficiente, necesita equipos diversos, equipos multidisciplinares, ¿no? Pero no los hay. Es decir, es muy raro ver empresas con equipos realmente diversos, ¿no? En la construcción de la tecnología. Y, en particular, la inteligencia artificial pues, necesita aprender de ejemplos que nosotros le pasamos. Y si esos ejemplos no se han tomado de modo diverso porque el equipo no es diverso y no se da cuenta de que hay personas que quedan fuera de ese conjunto de datos o lo que sea, ¿no? Pues tampoco van a ser diversas estos desarrollos. Porque todo conjunto de datos tiene sesgos, ¿no? Exacto. Hay una persona detrás, ¿no? Exacto, o varias. Exacto. Sí, sí. Y entonces, claro, ahí dijimos, bueno, pues vamos a estudiar un poquito más este tema desde la raíz.
desde donde nace, ¿no? Y ahí me involucré en un proyecto que se llama Visibilízalas, con W de web, está antes, dos slides antes, perdona. Ahí está. Y este es un proyecto que nos sirvió para estudiar el impacto de la tecnología y el impacto de los referentes femeninos a la hora de decidir vocaciones futuras, ¿no? A la hora de decidir pues, las carreras futuras de niñas especialmente, pero también niños de primaria y de secundaria, ¿no? Este es un concurso internacional, llevamos ya 5 ediciones lanzándolo a colegios de primaria y de secundaria, tanto de España como de Latinoamérica. De hecho, han participado 5 países, España, Ecuador, Venezuela, Colombia y México. Han participado ya más de 3.700 estudiantes. Que, bueno, la idea es que creen páginas web con perfiles de mujeres actuales trabajando en STEM, en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, porque sabemos que gran parte de que no existan mujeres en campos tecnológicos o en inteligencia artificial es por el hecho de que no tienen referentes en la infancia de mujeres que trabajen en estos campos. Entonces creen que ellas no tienen que estar haciendo estas carreras, ¿no? Y es así, hay muchos estudios que han determinado este problema. Y en ocasiones los referentes que se les ponen son los referentes clásicos, que han hecho bueno, realmente un trabajo fundamental y que tenemos que valorar, ¿no? Como pues, Ada Byron, que fue la primera programadora, la que inventó realmente el primer algoritmo, y luego dicen que la programación es cosa de hombres, ¿no? Pero bueno, o Heidi Lamar, que inventó las bases de las comunicaciones inalámbricas. Pero queríamos que conociesen a mujeres más cercanas, que se pudiesen entrevistar con ellas, que fuesen incluso alumni de sus institutos, ¿no? De sus colegios, para que pudiesen entrevistarse con ellas y que pues, se sintiesen más cercanas, ¿no? Y que les preguntasen realmente cómo han llegado ahí, si han estado cómodas o no, si es también un mundo para ellas, ¿no? Y efectivamente así es. Les hacíamos una encuesta antes del concurso. ¿Sois capaces de nombrar a 3 mujeres actuales trabajando en tecnología? No eran capaces de nombrar a ninguna. Hombres sí, ¿no? Pues Mark Zuckerberg o bueno, Bill Gates, ¿no? Que son los grandes creadoras de las empresas tecnológicas multinacionales más grandes, pero mujeres no eran capaces. Después del concurso les sobraban las manos, o sea, no les llegaban los dedos de las manos para nombrar a las mujeres que habían conocido. Habían conocido profesiones nuevas. Alguna decía, oh, no sabía que existía, que yo podía ser una ingeniera de datos, una ingeniera en ciencia de datos. No sabía que existía esa profesión, ¿no? No se les ofrece esa oportunidad. No se les ofrece esa oportunidad. Y cuando se les habla de carreras futuras, pues se habla de las carreras típicas, ¿no? Pues medicina a lo mejor, ¿no? Que es más de cuidados, enfermería, lingüística, lo que sea, ¿no? Pero ingeniería en ciencia de datos, ingeniería en robótica, inteligencia artificial, en todo esto no se suele hablar. Y estas mujeres les hablan de esto y luego ellos lo plasman en una página web de manera que queda pública además para el resto del mundo también, ¿no? Porque son páginas que quedan ahí abiertas. Entonces, bueno, ahí vimos que realmente con la evaluación que hacemos después de este concurso vemos pues, el impacto que tiene referentes en edades tan tempranas y que realmente pues, ahí hay un camino que si todos colaboramos un poco en ello, pues podemos llegar a cambiar las cifras, tanto en mi área como en la que comentabas tú, ¿no? Creo que realmente la educación primaria y secundaria debería de ayudar mucho a romper este tipo de sesgos, de barreras de género que tenemos. Bueno, otro trabajo que he leído tuyo es sobre, que estáis trabajando en detectar el riesgo de suicidio a través del análisis de contenidos que los jóvenes suben en plataformas. Me parece un tema súper importante, súper interesante, pero también arriesgado, digamos, porque, como decíamos, todos los datos, todos los algoritmos tienen sesgos porque no vienen de Marte. Hay personas que los generan, ¿no? Y las personas tienen sesgos. ¿Con qué sesgos habéis trabajado y qué habéis averiguado con este trabajo? Pues esto es muy interesante realmente. Bueno, esto es un proyecto para contextualizar un poco a la audiencia. Es un proyecto en el que utilizamos inteligencia artificial para estudiar cómo se expresan en redes sociales ciertos problemas mentales, en particular 3. Empezamos con tendencias suicidas, pero ahora evolucionamos también a estudiar depresión y trastornos de la conducta alimentaria, como puede ser la anorexia. Entonces, recopilamos datos de redes sociales de manera anónima, miramos pues, qué palabras utilizan estas personas, ¿no? Porque generalmente los datos recopilados son datos filtrados por ciertos temas que suelen estar asociados a estos 3 problemas, ¿no? Que nos los indican los psicólogos con los que trabajamos.
Y entonces miramos pues, qué palabras están utilizando, cómo se relacionan, tienen apoyo social o no, tienen muchos likes, muchos retweets, o por ejemplo, tuitean de noche también, por si hay algún problema de insomnio, por ejemplo, ¿no? Qué imágenes suben, qué tipo de imágenes suben, son más imágenes en blanco y negro, con mucha gente, con poca gente, bueno, diferentes tipos de características extremos de estos datos. Y con ello tenemos un algoritmo que, alimentado por datos etiquetados por psicólogos que nos dicen publicaciones como estas son de alto riesgo, publicaciones como estas no son de riesgo. Bueno, pues los algoritmos lo que hacen es clasificar nuevas publicaciones o nuevos usuarios en alto riesgo de suicidio, de depresión o de trastorno de la conducta alimentaria o bajo riesgo. Con esto detectamos, pues, vale, cuáles son las características más importantes o comunes a las personas de alto riesgo. Por ejemplo, en TCA suelen ser mujeres de menos de 19 años y con interés en dietas veganas, dietas extremas, ejercicio extremo, pérdidas de calorías extremas, etcétera, etcétera, ¿no? Con esto, ¿qué hicimos? Creamos unas campañas en redes sociales dirigidas a personas que encajasen dentro de este perfil, personas anónimas. Es como cuando se crean campañas publicitarias. Lo que pasa es que nuestra campaña publicitaria publicitaba el teléfono de la esperanza o el teléfono de prevención del suicidio, ¿no? Y bueno, hicimos una prueba piloto en Navidades en que lanzábamos anuncios en Instagram y en Facebook con esta información de estos dos teléfonos y aumentaron un 60% las llamadas al teléfono de la esperanza provenientes de redes sociales, ¿no? Sobre todo, en particular, en 2 días clave, que era el 25 de diciembre y el 1 de enero, que además es cuando... Y el colectivo de TCA, de trastornos de la conducta alimentaria. ¿Por qué? Porque es el colectivo que esos días a lo mejor lo puede pasar peor porque está con comidas familiares en casa, ¿no? Entonces es posible que tengan más problemas, se sientan con más ansiedad esos días. Y precisamente en este problema de los TCAs quisimos buscar si teníamos algún tipo de sesgo de género, ¿no? en nuestros algoritmos, porque sí que es verdad que los que somos de la parte más computacional a veces nos conformamos con tenemos una precisión muy buena, en nuestro caso era un 90% más o menos de clasificación de publicaciones, ¿no? En alto riesgo, bajo riesgo, ya está, ¿no? Y publicamos y ya está. Y ves, la mayor parte de trabajos son así. Pero nosotros, también parte por la sensibilidad que yo tengo por el tema de sesgo de género, quisimos ir un poquito más allá y decir, vale, vamos a ver si realmente nuestro algoritmo tiene algún sesgo de género en detección de trastornos de la conducta alimentaria. Es decir, está detectando mejor un trastorno en una mujer que en un hombre. Y claro, ahí nos llevamos una sorpresa brutal porque nosotros pensábamos que iba a detectar mejor estos problemas en mujeres, porque nuestro conjunto de datos tenía muchos más ejemplos de mujeres que de hombres. En particular, un 80% de los datos que teníamos pertenecían a usuarios que nosotros inferíamos que eran mujeres y un 20% a hombres. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. Es decir, el algoritmo funcionaba mucho mejor, detectaba con mayor precisión trastornos de la conducta alimentaria en hombres que en mujeres. Entonces dijimos, a lo mejor es algo normal y pasa también en las consultas físicas. Entonces hablamos con los psicólogos y dijimos, ¿os cuesta más detectar un trastorno de la conducta alimentaria en mujeres que en hombres? Dijeron, no, es más difícil en hombres porque las mujeres generalmente pues, vienen con una pérdida de peso extrema, los hombres no, los hombres a lo mejor tienen un trastorno de la conducta alimentaria, pero ellos físicamente pues, son personas muy musculadas porque ese trastorno les ha llevado a muscularse, a hacer mucho más ejercicio y muscularse más, y a veces incluso los diagnosticamos como que tienen un trastorno de la conducta alimentaria, pero no sabemos cuál, ¿no? Y entonces, claro, nos dimos cuenta de que lo que habitualmente se dice que en inteligencia artificial tienes que balancear las dos clases, ¿no? Los datos, la clase mayoritaria y la clase minoritaria, para que aprenda igual de las dos clases y que no clasifique peor la clase minoritaria, pues en este caso nos estaba dando. ¿Cuál era el problema? Pues que no estamos cogiendo las características realmente representativas de las mujeres, porque las mujeres hablamos mucho más de pérdida de calorías o más de temas físicos, ¿no? De hacer deporte o del cuerpo, de estar delgadas o tal, y los hombres, sin embargo, no. Cuando hablan de esto suele ser porque realmente a lo mejor, en casos extremos me estoy refiriendo, pues ya es que tienen un problema, ¿no? Entonces ahí nos dimos cuenta, vale, el problema no es la cantidad de datos, que es algo, como te digo, que es algo que generalmente se echa la culpa, sino que es que las mujeres necesitan recopilar otro tipo de datos, otro tipo de características que nos ayuden nosotros mejor a
a reconocer este problema, ¿no? Y esto es algo que, bueno, que no se da solo en informática, bueno, en esta parte de redes sociales me refiero, sino también hay casos muy conocidos de enfermedades que no se diagnostican igual en mujeres, sí, porque son síntomas diferentes, ¿no? Sí. Y no se está recopilando bien esta información, ¿no? Hablando de sesgos de género, ahora te voy a preguntar yo a ti, porque has publicado además un artículo sobre sesgos de género en algoritmos, ¿no? ¿Y qué problemas has determinado que los sesgos algorítmicos pueden significar especialmente para las mujeres? Pues bueno, yo los clasificaría en dos tipos y no sé si vas a estar de acuerdo. En aquellos que estereotipan a las mujeres y aquellos que discriminan. Y pueden estar relacionados porque sabemos que la estereotipación puede llevar a conductas que pueden llevar a la invisibilización, pueden llevar a la discriminación. Y te voy a poner varios ejemplos que seguramente conocerás, ¿no? Por ejemplo, el algoritmo, bueno, y esto son cosas publicadas en papers científicos. Ahí había una plataforma de búsqueda de empleos y un estudio que demuestra que el algoritmo de Google lo que hace es ofrecer los empleos mejor pagados y con mayor estatus a hombres que a mujeres, por ejemplo, ¿no? Claro, esto tiene su razón, tiene la razón en los datos con los que se han entrenado estos algoritmos. Si los hombres son los que tienen más expectativas, clican más en puestos de trabajo mejor pagados, mejor remunerados, mejor vistos, etcétera, etcétera, pues entonces esos son los datos que luego se utilizan para entrenar, con los que aprenden los algoritmos a dar respuestas, ¿no? Entonces este es un problema grande. Y es un problema grande para las jóvenes que están buscando trabajo y que cada vez se ha automatizado más ese proceso de búsqueda de trabajo. Otro problema que está en varios papers tiene que ver con la estereotipación, ¿no? Hay un famosísimo estudio que habla de cómo un algoritmo aprendió a relacionar las cocinas con las mujeres a través de fotografías que están en Google, fotografías que sube la gente. Pues en Google, por lo visto, hay más fotos en las fotos de cocinas que existen, pues aparecen personas, ¿no? Puede aparecer una mujer, un hombre, varios grupos o lo que sea, pero siempre hay más mujeres que hombres. Entonces este algoritmo aprendió no solamente a relacionar basado en estas fotografías a las cocinas con mujeres, sino que además multiplicó el sesgo, o sea, lo aumentó, ¿no? Que este es un problema. Pues sí es un problema porque el trabajo doméstico es un trabajo vulnerable, un trabajo que puede tener estigmas, que puede generar estereotipos, etcétera, y pues no es muy interesante. Entonces, bueno, pues dos tipos de problemas se pueden dar con los sesgos de género algorítmicos. Claro, y aquí siempre hablamos de ¿es la culpa del algoritmo, no? ¿O es la culpa de quien lo hace? ¿O es la culpa de quien recopila los datos? Bueno, ese es el tema del artículo, porque lo que yo hago es separar las dos cosas, ¿no? Ver si es la culpa de las bases de datos que utilizamos o la culpa de cómo se han diseñado los algoritmos. Bueno, pues en ambos lugares puede haber sesgos y los hay en todos y además se pueden combinar, ¿no? También tengo varios ejemplos de qué tipo de sesgos puede haber. Bueno, pues el sesgo de presentación. Este tiene que ver con el estudio que has hecho tú de las conferencias. Uh-huh. El sesgo de presentación se entiende muy bien cuando me refiero al estudio ese que te decía de Suecia de las redacciones, porque, por ejemplo, el algoritmo de búsqueda de Google prioriza contenidos que están primero. O sea, tú abres la página de un diario y aquellas noticias, aquellos contenidos que están antes van priorizados, tienen un sesgo de presentación. Entonces, si aquellas noticias, aquellos contenidos que están primero los han creado hombres, que además han hablado con otros hombres, al final el algoritmo selecciona eso como prioritario también, ¿no? Entonces, ese es el sesgo de presentación. El sesgo de selección se puede dar en ambas partes del consumo de contenidos digitales. Se puede dar en el diseño de los algoritmos
por eso que decías, las personas que están diseñando el algoritmo son blancas y hombres y no se les ocurre que hay otras personas de otros colores y de otros... ¿no? Como el vendedor de jabón ¿no? Que diseñaron que solo funcionaba tremendo para... eso. Es tremendo, que solo detecta la piel blanca, entonces no te da jabón más que si eres blanco. O sea, exacto, brutal. Es brutal. Y llegó a estar en producción. Es muy fuerte esto, es muy fuerte. Entonces, claro, tienes una sala llena de diseñadores con blancos, con experiencias de usuarios que son usuarios, nunca mejor dicho, porque son hombres y blancos también, etcétera, etcétera, pues al final terminas diseñando cosas que solamente funcionan para hombres blancos. Exacto. Y luego está el sesgo de selección que se puede dar en el usuario o usuaria. Cuando tú haces búsquedas, pues también tienes tus propios sesgos y puedes imponérselos también al algoritmo de alguna manera porque estás poniendo filtros que tienes tú. Pero yo creo que el sesgo más dañino, y hay papers que catalogan los sesgos, pues no sé, hay 12 principales o hay un montón de sesgos que se pueden dar, ¿no? Pero otro que me parece especialmente pernicioso para las cuestiones de género y para las mujeres específicamente es el sesgo histórico. Se va a entender muy bien con otro ejemplo. Le preguntaron al algoritmo quién iba a ganar las elecciones del 2016, si Hillary Clinton o Donald Trump. De acuerdo, hay muchos otros factores que influyeron en la victoria de Trump y tal, pero uno de los principales es que uno era una mujer y una era una mujer y el otro era un hombre. ¿Ha habido un presidente de Estados Unidos mujer o una presidenta en la historia? No. Entonces, eso también interviene que los datos sean históricos y siempre lo son. O sea, los algoritmos siempre se entrenan con datos históricos que existen. Tú no puedes, aunque se está trabajando en datos sintéticos, sí, ahora entiendo, pero los datos con los que se entrena un algoritmo son siempre históricos. Son fotografías de cocinas que la gente ha sacado, son cosas que existen por ahí, son fotografías de presidentes de Estados Unidos, son nombres masculinos. Entonces, cuando son históricos, siempre hay un sesgo histórico. Y entonces la pregunta que yo hago es, ¿queremos una sociedad que se parezca a lo que teníamos hace 10 años? No vamos a avanzar nunca, nunca vamos a lograr la igualdad. Claro, es que es perpetuar lo que ya tenemos. Claro, ¿no? Si cada vez la decisión algorítmica, o sea, las decisiones se relegan o se delegan más bien a los algoritmos y se les entrena con este tipo de sesgos, pues tenemos resultados pues no deseables, que no queremos tampoco, ¿no? Exacto. Y bueno, hablamos a veces de ejemplos de empresas particulares, ¿no? Pero imagínate esto en la administración pública. Es decir, que utilicemos inteligencia artificial para apoyo a toma de decisión cuando tenemos que dar una prestación social y que estemos excluyendo pues, a determinados colectivos sociales que son minoría. Mira lo que ha pasado en Holanda. En Holanda este año ha dimitido todo el gobierno. Imaginaos, un gobierno que dimite por un algoritmo. ¿Por qué? Porque tenía un sistema automático de detección de fraude en el sistema de impuestos que había determinado que ciertos barrios y poblados de migrantes, precisamente, pues eran como más sospechosos, ¿no? Entonces ha arruinado a miles de familias y al final ha terminado con la caída de un gobierno. O sea, que son cosas muy serias que no tienen solamente que ver con estoy buscando camisetas y ahora Google me va a mandar anuncios de camisetas. Exacto. Va muchísimo más allá. Totalmente. Enfermedades muy serias de las que muere mucha gente y en especial muchas mujeres, etcétera, etcétera. Estamos hablando de cosas muy serias, ¿no? Totalmente. Bueno, en Estados Unidos estaba el sistema Compass, ahora que hablabas de temas más legales, que era un sistema de apoyo a la decisión en las cortes, ¿no? Y bueno. de predicción de riesgo de reincidencia, ¿no? Sí, de criminales. Pues asociaba ese riesgo basándose en el color de la piel. Es decir, a personas de piel negra, aunque no tuviesen apenas delitos anteriores, un riesgo de incidencia muchísimo más alto, a criminales mucho más peligrosos, ¿no? Pero en blancos. Ese era un algoritmo que usaban para decidir si liberaban a las personas bajo fianza mientras llegaba el juicio o las tenía en detención preventiva. Y se dieron cuenta de que el sesgo era tremendo para las personas de color frente a las personas blancas, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, bueno, ahí he puesto un pequeño esquema de cómo se pueden dar los sesgos en los datos, cómo las personas también introducimos sesgos cuando hacemos búsquedas.
cómo eso luego se traslada a una decisión algorítmica que al final termina, en realidad todo este círculo termina en cosas que nos suceden a las personas, como las familias que tuvieron que endeudarse en Holanda para pagar una deuda que realmente no les correspondía, ¿no? Bueno, esto realmente no solo es un tema de género, sino también ético, ¿no? O sea, nos estamos enfrentando también a retos éticos, y aquí hablamos en la presentación en la preparación de este diálogo, hablábamos también Miren y yo de los retos éticos de nuestros proyectos a los que nos enfrentamos, ¿no? Y aquí me gustaría también comentar los retos éticos al que nos enfrentamos también desde la perspectiva del análisis de datos por parte de algoritmos de inteligencia artificial que, por ejemplo, vienen de redes sociales, ¿no? Como es el caso de mi proyecto STOP, del proyecto que lidero STOP. Y bueno, fue un proyecto en el que incluso tuvimos que cambiar los objetivos del mismo por temas éticos y legales, ¿no? Fue un proyecto que empezó de manera casi por casualidad, porque, bueno, creo que tengo una slide, y si le das un poco más para atrás... Aquí está. Aquí veis que hay un montón de logos de organizaciones, como 7 organizaciones distintas que colaboramos ya en el proyecto, pero empezamos yo sola prácticamente, y después una estudiante de doctorado conmigo, y fue un proyecto que empezó de manera pues muy humilde, ¿no? ¿Cuál fue la idea de este proyecto? La idea de este proyecto, o cómo nació la idea de este proyecto, mejor. La idea de este proyecto nació de la siguiente manera. Me encontré en Facebook una publicación de una chica americana, programadora, transgénero, que subió una nota de despedida a Facebook diciendo que inmediatamente después de la publicación de esa nota que se iba a suicidar, ¿no? Y entonces pues, había un montón de comentarios de sus colegas diciendo, por favor, que alguien llame a la policía porque no contesta el teléfono, a lo mejor sí lo está intentando, que alguien vaya a su casa. Y la policía llegó, en uno de los comentarios decían que la policía había llegado, pero que ya había llegado demasiado tarde. Si buscabas en publicaciones anteriores de esta chica, veías que efectivamente había algunas publicaciones que denotaban que no estaba bien, que tenía algún problema de salud mental, rechazaba su cuerpo, no se sentía bien, había días en los que ponía una publicación pues, que realmente veías que tenía algún problema de depresión. Y ahí pues, me extrañó que no hubiese sistemas que de manera automática pues, rastreasen las redes sociales en busca de publicaciones de este tipo, ¿no? Y que interviniesen de alguna manera. Pues necesitas ayuda, etcétera, etcétera. Empezamos a buscar y vimos que había trabajos de investigación, pero centrados solo en la parte de la detección, pero no intervención. Y entonces yo ahí propuse un proyecto, para el que además me dieron financiación, pues propuse un proyecto en el que inicialmente proponíamos intervenir, ¿no? Es decir, vale, vamos a construir un sistema de detección de alto riesgo de suicidio en castellano, porque además estaba casi todo hecho en inglés y en japonés, en otras redes sociales, en castellano, que además es el segundo idioma más hablado del mundo, entonces le vimos bastante sentido, y intervenir de manera que cuando detectásemos un riesgo interviniésemos, ¿no? De alguna manera, enviar un mensaje, etcétera, etcétera. Bueno, pues claro, antes de realizar cualquier proyecto nosotros tenemos que pasar una revisión ética por el comité ético de nuestra universidad, y nos frenó completamente, dijo, esto no se puede hacer. Esto no se puede hacer porque estáis infringiendo la privacidad de esa persona, porque le estáis asociando un riesgo de un problema mental, es un tema de salud, son datos sensibles, esta persona nos ha dado permiso para rastrear su red social, etcétera, etcétera. Y claro, yo ahí tuve una serie de conflictos cognitivos, ¿no? Porque por una parte decía, pero vamos a ver, será más importante el derecho a la vida que el derecho a la privacidad, ¿no? Pero me informé además con compañeras que tengo trabajando en asesorías legales para empresas tecnológicas y me dijeron no lo hagas porque ya se han bloqueado un montón de proyectos de este tipo, ¿no? Y por eso acabamos, vale, no podíamos ni siquiera recopilar el nombre del usuario o algo que llegase a identificar a este usuario. ¿Por qué? Bueno, pues porque muchas veces en inteligencia artificial nos lanzamos a tomar datos de redes sociales, ¿no? Entrenamos algoritmos con estos datos y luego no nos damos cuenta de que a lo mejor lo que nosotros utilizamos para bien, como sería en este caso intervenir para un bien social, ¿no? Sí. Para mantener la vida de una persona, si estos algoritmos caen en manos de otro tipo de entidades, otro tipo de personas con otro tipo de objetivos, pues pueden ser muy dañinos, ¿no? Como por ejemplo nos ponían siempre el caso, imagínate que este algoritmo que vosotros desarrolláis y los datos que tenéis caigan en manos de una aseguradora
que quiera saber si alguno de sus clientes tiene un riesgo alto de suicidio y le cancelan la póliza de seguros, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces estará uno de los, Sí. de los casos tal. Y claro, tuvimos que rediseñar el proyecto y decir, bueno, pues no podemos tener datos asociados a un usuario en particular. Vamos a anonimizar todo antes de procesar, antes de almacenar los datos, anonimizamos todo, incluso traducimos el texto para que no se pueda hacer una búsqueda inversa, etcétera, ¿no? Y extraímos, lo que hicimos fue extraer cómo se comportan en general usuarios de alto riesgo, que nosotros no sabemos quién son, ¿no? Y en función de eso pues lanzamos campañas como la que veis aquí en redes sociales con imágenes o con el teléfono, que le puede llegar a cualquier persona, incluso una persona que no tenga este tipo de problemas, ¿no? Y bueno, aquí querría casi hacer un llamado a que nos fijemos más en este tipo de temas, en sesgo, en ética, porque es algo que a nosotros los ingenieros no se nos explica en la universidad. A mí nunca me han dado una clase de ética o de sesgo en los 5 años en los que yo estudiaba ingeniería informática, ¿no? Hoy en día sí que empezamos a meter algunas asignaturas para que sean conscientes de esto, de que hay que construir una tecnología justa, una tecnología que no tenga sesgos, una tecnología que esté diseñada por un equipo multidisciplinar que se dé cuenta de todas estas cosas, ¿no? Yo si no hubiese hablado con los abogados en este caso, pues a lo mejor hubiese hecho algo que muy lejos de mi intención, pero que a lo mejor podría ser algo que no, que acabase no siendo beneficioso, ¿no? Está habiendo ahora sentencias, o sea, también vamos a aprender de ahí, de los tribunales. Claro. Sentencias que están poniendo coto a ciertas prácticas. Por ejemplo, estoy pensando en la app de la Liga, ¿no? Ahora que estamos, creo que habrá gente viendo el fútbol hoy. Seguro, sí, ahora mismo, de hecho. La app de la Liga que pedía a la gente, a los entusiastas del fútbol, que se la bajara y tal y cual, y cuando estaban en un bar, se activaba el teléfono, encendía el audio, grababa el audio para detectar si y con la geolocalización, para poder detectar si ese bar tenía licencia para retransmitir. Ah, cierto, es verdad, sí me enteré de este tema. Y multas, y poner multas. Tener a los bares, pues pedirles la licencia o ponerles multas o llevarlos a los tribunales. Y luego estoy pensando también en alguna sentencia de algún medio español que ha tomado fotografías de Facebook, por ejemplo, y las ha publicado. Bueno, pues eso tampoco se puede hacer, ¿no?, con la nueva ley de protección de datos. Entonces, yo creo que también los tribunales nos van a ir enseñando o poniéndonos en nuestro sitio, sobre todo... Es que hay mucho desconocimiento de todo esto. Sí. Y la gente que desarrollamos tenemos que saber esto, ¿no? Claro. Y por eso equipos multidisciplinares es clave, porque... Aquí quería preguntarte algo, Miren, que es que nos hables de un proyecto tuyo que me ha gustado muchísimo cuando me enteré que tú estabas haciendo este tipo de investigaciones, que también tiene sus retos éticos también, ¿no? Y es un proyecto que aplica análisis de imagen para perfilar comportamientos de barcos pesqueros, ¿no? Y es un caso interesantísimo de aplicación de la tecnología a la sociedad, ¿no? Digamos, vamos. Entonces, cuéntanos más sobre este proyecto porque yo creo que a la audiencia le va a encantar. Bueno, no sé, yo cuando digo que trabajo con peces a veces me miran así como esta mujer está un poco loca. Quería pasar por esta imagen primero también, adelante, que es la típica imagen que nos puede salir cuando buscas CEO, ¿no?, o Chief Executive Officer. Yo he hecho esta prueba con muchísimas más imágenes y sale alguna mujer, pero es lo típico esto es la imagen que predomina cuando estás buscando el jefe. Bueno, en inglés es más fácil no meter el sesgo de género porque no tiene género gramatical, y entonces dices director y esto es lo que te aparece, ¿no? Cuando no ves ni a una persona de color, no ves mujeres, etcétera, ¿no? Y esto es el mismo tipo de tecnología que hemos usado para los barcos, ¿no? El reconocimiento facial, que no he mencionado el caso de invisibilización de las mujeres. Hay varios algoritmos de reconocimiento facial que son súper eficaces para reconocer a los hombres blancos, ¿no? O sea, 90 y tantos % de éxito.
pero conforme la cara va siendo más oscura y más mujer, menos. Llega hasta el 30 y tantos %. O sea, si eres hombre blanco, el 90 y tantos, y si eres una mujer negra, 35%, ¿no? Es que eso al final es invisibilizar a la gente también, ¿no? Cuando no te reconocen. Pero voy a volver a los barcos para contarte cómo hemos hecho esta investigación. La última publicación que hemos hecho es esta. Lo que hemos hecho es, por primera vez, hemos visibilizado, hemos dado transparencia a la flota pesquera de aguas distantes china, que es la mayor del mundo y bueno, pues como es la mayor del mundo, tiene pues una mayor responsabilidad, vamos a decir, en lo que es la sobrepesca y también pues la pesca ilegal, irregular o no reportada, ¿no? Que es un término técnico que se utiliza para estudiar estos fenómenos. Es enorme, estamos hablando de 17.000 buques con capacidad de sostener operaciones durante meses, incluso años, en alta mar, y que hemos podido transparentar. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, hemos utilizado datos de registros públicos y bueno, de un censo, de una base de datos a la que tenemos acceso privilegiado y que no es abierta, por desgracia, pero que tiene una riqueza de datos bestial, y también señales, datos satelitales que vienen de un sistema que se llama Sistema de Identificación Automática y que por obligación los barcos de cierto tamaño tienen que utilizar para no chocarse, por seguridad. Entonces, lo que van haciendo es, cada vez que se desplazan, dicen estoy aquí, lanzan una señal al satélite, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Entonces dan la longitud, la latitud y un timestamp, que es la hora con precisión, minutos, segundos, etcétera, cada 10 minutos, cada media hora, lo que sea. ¿Cómo hemos utilizado esta información? Bueno, la hemos mapeado así y sabemos, por ejemplo, que la primera es una maniobra de arrastre. Esto basado en gente experta, claro, gente experta en pesca. O sea, sin eso no se puede. Otro ejemplo de la necesidad de proyecto multidisciplinar. Efectivamente. Bueno, te voy a contar una anécdota que no salga de aquí, porque que pare la grabación. que no salga de aquí, porque nosotras tenemos un enfoque de conocimiento experto primero, algoritmo después. Pero hay otras plataformas muy chulas, como Google, ¿cómo se llama? Global Fishing Watch, que es un proyecto de Google. Estos tíos tienen 10.000 ordenadores 24 horas, 7 días a la semana, entrenando algoritmos y procesando datos, ¿no? Y son nuestros competidores. No, competidores en el sentido de que hacen este tipo de trabajo, ¿no? Pero ellos parten de que el algoritmo es Dios. Parten del algoritmo. No parten del expertise, ¿no? Aunque lo tienen, pero parten del algoritmo. Entonces, porque tienen todos los recursos para echar a la máquina todo dato posible. Pues un velero que pasa por aquí, un crucero que pasa por allá, un barco de carga de grano, un barco petrolero, un tanquero, uno de gas, le da igual. Es que teniendo esa capacidad de computación... Le da exactamente igual. Entonces, entrenan algoritmos para que sean cada vez más precisos en detectar qué es un comportamiento pesquero y qué no lo es. Pero eso les ha llevado a decir que un barco que lleva contenedores de chiquita banana es un pesquero. ¿Por qué? Porque se comportaba de forma parecida. Entonces, nosotros partimos, como no tenemos tanto dinero ni tantos recursos, partimos del conocimiento profundo de qué es un pesquero, ¿no? Y así es como se puede visualizar una maniobra. Esta es la primera es una maniobra de arrastre. Imaginaos un barco enorme con redes que pueden llegar a tener kilómetros. Y claro, no pueden frenar, ¿no? O sea, tienen todo eso detrás, tienen que tener una velocidad continua determinada, las maniobras duran determinadas horas, si el motor gira para un lado, forman una curva determinada, si gira para el otro, forma una curva determinada, y van peinando una zona en la que hay un corte en el fondo marino, que suelen ser zonas muy, muy ricas en nutrientes y muy ricas en biodiversidad, ¿no? Entonces van peinando la zona, arrastrando las redes
Y bueno, hay varios tipos de formas de arrastre y tal. Y el otro es una maniobra de long lining. También el long lining son líneas con anzuelos, y también pueden tener 100 kilómetros y tener 3.000 anzuelos, ¿no? Entonces lo que hacen es, detectan con helicópteros incluso, detectan, esto es para pescar atunes, por ejemplo, animales que son cazar, se cazan los atunes y no se pescan, ¿eh? Ojo, que si me oye alguien que sepa de pesca va a decir, no está hablando con propiedad. Pero creo que ninguno lo diríamos, ¿no? Que se dice cazar. Bueno, hay gente que es muy experta. Sí. Entonces, detectan estas manchas de peces, y entonces con la fuerza del motor tiran de la línea y enganchan los animales, ¿no? Entonces, lo que le hemos dicho al algoritmo es, mira, esto es una maniobra de arrastre, encuéntrame más. Entonces, con los datos satelitales, lanzamos los datos y vamos viendo qué respuestas va dando el algoritmo, lo vamos viendo también en los márgenes de error, que las series de datos estén completas, porque una de las cosas que hacen estos barcos cuando están pescando ilegalmente es apagan el transmisor, y entonces te encuentras que están, yo qué sé, que aparecen horas después no sé dónde, o como pasó hace poco un escándalo en la área marina protegida de las Galápagos, que se apostó una flotilla de 300 y pico barcos chinos justo en el borde sin entrar en el área marina protegida. Algunos de ellos simulaban que estaban en Nueva Zelanda. O sea, me lanzaban señales erróneas, ¿no? Entonces, eso para el análisis te hace polvo, ¿no? Un ruido. Pero este es el mismo tipo de metodología, quiero decir, basado en una imagen, que se utiliza para entrenar algoritmos y determinar esto es esto, o sea, clasificar. Estas son maniobras etiquetadas que luego se identifican en grandes masas de datos. Y me equivoco si digo que en este ámbito también ser mujer es una minoría. ¿Y cómo lo has afrontado tú esto? Bueno, es totalmente así. He tenido problemas con compañeros que igual no han aportado tanto como he aportado yo, y que querían ser o esperaban ser autores principales, ese tipo de cosas, que luego tienes que recurrir bueno, vamos a comparar qué ha hecho cada uno, ¿no? Y cada una, y te das cuenta de, oye, o sea, con el 10% de tu aportación quieres liderar este trabajo, es que no se sostiene, ¿no? Incluso hay una experta que yo cito en todas mis o sea, que es inevitable, ¿no? Esta mujer, Mallory, es Tabitha Mallory, a la que veo citada como él dice esto y él dice lo otro, ¿no? O sea, qué poco porque se asume, también, ¿no? Claro. O sea, sin ningún tipo de rubor, sí. Se asume automáticamente que es un hombre, ¿no? Entonces, bueno, pues también es como la ciencia de datos, el estudio de este espacio, que es un espacio, la pesca, donde hay pocos expertos y expertas, quiero decir que es muy especializado, vamos a decir, pues también está muy masculinizado, ¿no? Claro, bueno, en mi ámbito es igual lo que decías tú de he hecho yo todo el trabajo y se quiere poner otro autor principal. ¿A ti te ha pasado también? A mí me ha pasado, no en artículos, sino en proyectos, en propuestas de proyectos que había escrito yo, era una idea mía, había desarrollado yo toda la memoria y a la hora de enviar dijeron, bueno, pero el IP es fulanito, y yo, hombre, no, la IP soy yo, he tenido la idea, he escrito la memoria, vosotros colaboráis, no nos presentamos. Y de dejarme tirada antes de presentar porque la IP o ellos era o nada. Sí, sí, exacto. O gestionan ellos el dinero o nada, ¿no? Y bueno, y ahora al hilo de lo que comentabas de que tenías que decir lo de cazar atunes, ¿no? En vez de decir pescar atunes, aquí quería también hablar de algo que seguramente que a ti te ha estado chirriando todo el tiempo, porque nosotros también los de la parte computacional siempre hablamos de detección de pues enfermedades mentales en redes sociales, ¿no? ¿Crees que son redes y que son sociales? Ya, esto es una cosa que a mí también me choca muchísimo porque, bueno, mi disciplina es los estudios críticos de datos, esa es mi disciplina, es una disciplina relativamente nueva.
Casi todas las publicaciones son de los 2010 para adelante, o sea, es nueva. Muy nueva, sí. Pero que veo que tiene una potencia increíble y se han establecido cosas, hay consensos y tal. Y uno de ellos es que Facebook no es una red social. Nos la han vendido como una red social. Surprise. O sea, no es ni una red. La red somos nosotros y nosotras. Es la comunidad. O sea, pensad en un grupo de Facebook de vuestra familia, ¿no? Esa es una red, pero no la ha hecho WhatsApp o no la ha hecho Telegram, ¿no? La habéis hecho vosotros y vosotras, ¿no? Que sois las redes que están detrás que se relacionan a través de estas plataformas. Son realmente los individuos, ¿no?, que se relacionan, digamos. Sí, bueno, yo prefiero hablar de comunidades porque hablas también de lazos, de relaciones, de ese tipo de cosas. Y tampoco son sociales en el sentido de que el beneficio social no es lo que les mueve. Lo que les mueve, o sea, su modelo de negocio es monetizar los datos. Y además también puedes vender servicios, vender productos, que está muy bien, pero que no nos vendan historias, ¿no? Que no nos digan que son una red social. Una red social es mi grupo de WhatsApp de mi familia, ¿no? Que se llama Booty Family, por cierto. Pues te sorprenderías porque en mi ámbito hablamos de redes sociales todo el tiempo, ¿no? Sí. Datos extraídos de redes sociales, inteligencia artificial aplicada a redes sociales o social media también, que tampoco no es social ni media, ¿no? No es ni social ni media, que es casi peor porque media, bueno, a ver, se puede hablar de media en el sentido de que median, ¿no? Yo digo, cuando hablo con mis alumnos y alumnas, les digo, bueno, pues un coche es un medio también. O sea, un coche, ¿no? O sea, que conducimos todos los días. ¿Por qué? Porque media tiene un receptor, o sea, emite señales, me conecta con una red de individuos, lo que sea, emite y recibe señales, ¿no? Entonces está mediando también. Entonces, si llegamos a ese punto se puede ver un montón de estas plataformas como mediadores, ¿no? Pero no son medios en el sentido de que no son medios periodísticos de información porque no se rigen con los principios periodísticos que no son monetizar los datos de la gente. Bueno, ahí esto es un ejemplo de que, aunque a veces confluimos, ¿no?, en ciertas investigaciones, estamos aún incomunicadas, ¿no?, estas dos disciplinas. Sí. Y yo esto lo noté cuando enviamos una publicación del proyecto de Diving AI, ¿no?, hablando de diversidad en conferencias de inteligencia artificial. Fue muy graciosa la review que nos hicieron los revisores, ¿no?, del artículo. Eran dos revisores y bueno, era una revisión, artículo excepcional, lo nomino a Best Paper Award, ¿no? En plan, increíble, la complejidad técnica muy excepcional, porque nos habíamos basado en índices de biodiversidad para calcular los índices de diversidad, de diversidad en las conferencias y tal. Y teníamos otra revisión de la parte de ciencias sociales y era un strong reject, ¿no? No hay por dónde cogerlo, el término de diversidad. Y yo, ¿pero cómo puede ser, no? Pues está claro que son dos revisores o revisoras de ámbitos diferentes, uno de la parte de computación, otra parte de las ciencias sociales, y que no están revisando el mismo trabajo, con lo cual hay un punto común, por eso, pues obviamente están haciendo la misma tarea, pero no nos comunicamos todavía, ¿no? Bueno, yo creo que por eso tiene que haber más mujeres en la ciencia de datos, porque eres tú la que se ha dado cuenta que hay que desarrollar todas estas cosas con un impacto social. O sea, ¿para qué? Simplemente por saber. Saber no sirve para... O sea, saber es un primer paso, sin saber no se puede actuar, pero el objetivo final debe ser actuar. Debe ser siempre un bien social, ¿no? Porque si no, ¿para qué estamos investigando, no? Entonces, bueno, pues yo creo que sí, que nos tenemos que hablar muchísimo más y quizás una de las cosas o factores que esté detrás de todo nuestro fracaso como disciplina para influir es que lo lideran las mujeres, ¿no? En mi disciplina hay mujeres muy potentes, bueno... que se engloba dentro de los estudios de tecnología y sociedad, ¿no? Pues en ese ámbito hay muchísimas mujeres muy potentes, pero que me da la impresión de que no tienen la influencia que deberían tener, que los consensos a los que estamos llegando, esto no es Facebook, no es una red social, es una plataforma cuyo modelo de negocio es monetizar los datos, etcétera.
u otras cosas, ¿no? Pues no está calando ni siquiera en el discurso de nuestros colegas de otras ciencias. Exacto. Y mucho más allá en la sociedad. ¿Por qué? Porque, bueno, a Facebook le interesa que pensemos en Facebook como una red social. Claro. Y entonces estamos perdiendo un poco la batalla del relato, yo creo. También veo, y no es tu caso para nada, ¿no? Pero en algunos ámbitos de la ingeniería y tal, cierto intrusismo, ¿no? Ves a gente que son científicos de datos, bueno, que saben mucho de algoritmos y tal, pero es que le preguntas del hambre mundial y hablan de la pobreza infantil y hablan de las mujeres, no sé, y hablan. Y dices, oye, córtate un poco, ¿no? Porque, totalmente. No sé. Yo creo que cada uno tiene que hablar de su parcela y asesorarse, ¿no? Enriquecerse. Y asesorarse o dar la palabra a quien puede exacto. hablar, ¿no? Bueno, sé. pues creo que ya hemos hablado un montón y ya nos están pidiendo que concluyamos. Tendremos que responder a la pregunta que teníamos, ¿no? ¿Mujeres y tecnología enfrentadas? No. No, ¿verdad? En No, eso estamos de acuerdo para las nada. dos partes. No. Hay mucho camino que hacer, pero sabemos también soluciones, ¿no? Sí. Bueno, y estos encuentros dar. son muy importantes, ¿no? Totalmente. Para divulgar un poco también los retos a los que nos enfrentamos y bueno, y encontrar puntos de encuentro. Exacto. Pues un placer hablar contigo. Igualmente. Gracias. Bueno, sí, se te oye, pero creo que el micro está apagado, pero ahí se te oye. Hola, Ahora sí. Bueno, pues muchas gracias por vuestro diálogo. La verdad es que estos formatos de diálogo son excepcionales porque, bueno, pues que es mucho más, invita mucho más a la pregunta también. Pensaba al principio también cuando estabais hablando, bueno, y este cierre también, de que la diversidad de los equipos también recae mucho en que las propias personas diversas hagan el trabajo de incorporar esos sesgos en los equipos. Y no sé si hay creo que igual en el STEM puede ser como una solución de ahora, pero yo creo que en 2021 igual ya podríamos empezar a pensar en que ese trabajo no sea un trabajo añadido en el momento en el que te contratan y tú tienes que hacer ese trabajo de diversidad incorporada a ese grupo. No sé si hay, igual que hay estos comités éticos, si hay una opción de incorporar comités de diversidad, ¿no? Que hagan esta revisión, igual que se hace pues, los revisores de diversidad o de sensibilidad que hacen en trabajos de publicaciones, ¿no? No sé si hay algún ejemplo que conozcáis o si se está trabajando en eso. Bueno, yo no conozco. Y nosotros en nuestra universidad sí tenemos lo que se llama, es un departamento, una sección que se llama UPF Igualdad, y ahí sí que se proponen acciones como, por ejemplo, incluir la perspectiva de género en la docencia. Aquí que me refiero, no solo a hablar con lenguaje inclusivo, sino incluso que las invitadas, si invitamos a ponentes externas, ¿no?, a hablar, pues que sean tanto hombres como mujeres, que las referencias que utilizamos en las asignaturas sean también libros o publicaciones, ¿no?, la bibliografía complementaria o lo que sea, que sean publicaciones también hechas por mujeres, que hagamos grupos mixtos, porque si no las mujeres tienden a hacer grupo, ¿no?, entre ellas y los chicos entre ellos, entonces que intentemos hacer este tipo de acciones. Y sí que revisan a la hora de, por ejemplo, ofrecer una plaza, ¿no?, de la publicación de la plaza, los requisitos, que se diga que, ¿cómo se dice? We encourage the application. Se favorece la solicitud, o sea, que se presenten mujeres, pero no podemos llegar al punto de exigir
que una plaza sea para una mujer o no, ¿no? Porque de momento esto creo que no es legal en España, me parece. Bueno, podría ser una cuota que se podría, Pod- o sea, un sistema de cuotas que se podría Pues, perfectamente. Se está hablando Se ahora de podría- cuotas en otros para... países lo hacen. O sea, en Australia yo he visto plazas de Sí, sí, universidad sí, para sí. mujeres. Y ahora, y cerradas. lo mismo que se aplica en la empresa privada en Francia, por ejemplo, están poniendo una cuota para mujeres en la empresa privada de grandes empresas, ¿no? Pues no veo por qué no se podría hacer en la No sé academia. yo no, me consta, bueno, me habían comentado que no era legal, pero yo no, como de eso no lo sé, no voy a hablar de eso. ¿sabes? Mejor si vamos a quedarnos ahí. Pero a mí no Entonces me no lo consta sé. que haya un comité de diversidad, o sea, no lo conozco. Sí que tenemos en la Universidad de Deusto... Seguro que vosotros también tenéis, porque Sí, sois súper activos en esto. políticas de igualdad, Exacto. ese tipo de vigilancia, ¿no? Para que haya mujeres en todas partes, etcétera, etcétera, pero Pero es no como me una consta. iniciativa de la propia universidad, ¿no? No creo que sea algo que desde fuera se impone a que No, tengas... legalmente no, pero yo creo que es algo que ya sé que se espera, ¿no? Que no creo que no sé si será incluso obligatorio tener un plan de igualdad Pues eso en lo las desconozco universidades. también. No podemos saber de todo. No. Muy buena pregunta, ¿eh? De todas maneras. Y ojalá en un futuro no tan lejano no hagan ni falta este tipo de comités, Ya, ¿no? eso es. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ambas por hacer este Creo que hay repaso. otra pregunta Ay, por sí, ahí. disculpa. Perdona. Y además, Daniel, lo siento. Una pregunta. Estabais comentando lo del entrenamiento de los algoritmos, ¿no? Claro, los algoritmos se entrenan con la realidad existente y por tanto tienen un efecto de profecía autocumplida o de burbuja, ¿no? Porque tienen un feedback positivo. Entonces, cuando un sistema en ingeniería le das un feedback positivo, pues te lleva a una burbuja o revienta. Es el ejemplo del Twitter este que se volvió racista, pues porque, claro, retuitea algo racista, tiene más retweets porque la gente le hace gracia, como ese compañero poco espabilado que todos hemos tenido que contaba un chiste, ¿no? Se le reían y seguía con el mismo chiste, ¿no? Entonces, no sé si se puede, y luego hay otro tema, y es el del peso, el del éxito, el de la definición del éxito del algoritmo. Porque una cosa son los datos de entrenamiento y otra cosa es cómo le dices al algoritmo que lo está haciendo bien, ¿no? Entonces, yo no sé si ha lugar a una especie de código ético de laboratorio, igual que en los laboratorios de biología se están estableciendo condiciones éticas de experimentación con los animales, ¿no? Es decir, bueno, vamos a, por lo menos los algoritmos de salida, que salgan con una muestra más diversa, ¿no? Por lo menos, si luego ya derivan para otro lado, pero por lo menos que salgan de partida, o incluso con algún punto, en algunos casos, de feedback negativo. Es decir, voy a recrear la muestra de hacia dónde quiero ir en temas sociales, de cuál es la sociedad futura a la que aspiro, ¿no? De manera que por lo menos el algoritmo vaya inicialmente para allá, ¿no? Y haya una especie de control. No sé si es planteable, alguien se lo está planteando o es totalmente out of the question, ¿no? Yo estoy segura de que se están planteando cosas así porque cada vez son más los centros de investigación que se centran en la ética de los algoritmos, ¿no? O sea, todos los días yo recibo información de un nuevo centro, de una nueva... Por desgracia, no tantos en España como necesitaríamos, pero sí. Ahí hay un problema grave, yo creo, que es el efecto black box, ¿no? O sea, esos sistemas automáticos que son totalmente opacos, ¿no? Donde no puedes... O sea, una cosa es el diseño, todo eso, pero luego cuando ves que hay un sesgo, cuando hay respuestas no deseadas, ¿qué es lo que ha pasado ahí? Te dicen algunos que es que ni lo saben ni lo pueden saber, porque no sé, había un jefe de Google que salió diciendo que estamos en una etapa en el desarrollo de algoritmos parecida a la alquimia, ¿no? Esa gente que estaba buscando la piedra filosofal, no se sabe, con muy pocos principios claros de cómo funciona la física y la química, ¿no? O sea, que no saben ni ellos mismos cómo funcionan sus algoritmos o cómo terminan funcionando, ¿no? Y eso es peligroso porque si quieres establecer correcciones, hacer correcciones, una cosa es que puedas empezar con una muestra, como tú decías, pues en la que haya diversidad, o que digas este es el punto de llegada, y otra cosa es que intentes corregir los sesgos, ¿no? Y ahí, si el sistema es totalmente opaco, es muy difícil
hacerlo. Y hay gente que está diciendo, bueno, pues tenemos que ir hacia unos sistemas algorítmicos menos eficaces, pero más transparentes, que se puedan autocorregir, que se puedan, que reporten, y que se puedan, incluso algoritmos que detecten los sesgos, ¿no? Pero todavía estamos un poco en la infancia. Yo de esto... Bueno, hay algoritmos que son más transparentes que otros, por Claro. ejemplo, algoritmos a lo mejor pues basados en árboles de decisión, que a lo mejor tú puedes ver la decisión que ha tomado el propio algoritmo para llegar a tomar la decisión que ha tomado, pues esos tienen una alta explicabilidad, y de hecho nosotros los utilizamos cuando trabajamos con médicos, porque les podemos enseñar directamente, mira, se ha decidido cambiar el tratamiento de este paciente por esto y por esto, ¿no? Esta es la idea que ha seguido. Exacto. Pero sí que es verdad que cuando hablamos de computación de grandes cantidades de datos o algoritmos más complejos, como bien decías tú, sobre todo pues redes de neuronas, deep learning, ¿no? Que es el aprendizaje profundo, que está basado en redes de neuronas artificiales, ahí en ocasiones es muy difícil saber cómo el algoritmo ha llegado a tomar una decisión. Entonces, por eso se está enfatizando mucho ahora lo que se llama FATE, ¿no? Fairness, Transparency, Fairness, Accountability, Transparency y Ethics, ¿no? Que es que los algoritmos que sean justos, que sean transparentes, que alguien rinda, ¿cómo se dice? Que tome el papel de rendir cuentas si ese algoritmo hace algo que no debería, y que sea ético, ¿no? Y en parte la T de transparencia se refiere a utilizar algoritmos en los que sí podamos explicar la toma de decisión que ha tenido el algoritmo, ¿no? Y hay algoritmos que ya lo hacen, pero sí que es verdad que, por ejemplo, ahora ya sí hablamos de todos los generadores de texto actuales, ¿no? Ahí es complicado a veces saber por qué... Y luego está la cuestión de los copyrights, ¿no? A veces un sistema automático está cerrado y es opaco porque está protegido por derechos, ¿no? Lo que habría que hacer, yo creo que esto habría que hacerlo, y hay organizaciones haciendo campaña para esto, es que cuando estamos pagando con nuestros impuestos un sistema algorítmico, la administración pública que lo está o diseñando o contratando debería exigir que no hubiera copyright, o sea, que eso fuera transparente, porque estamos hablando de dineros públicos y seguramente datos públicos y seguramente efectos en las personas públicos, ¿no? Sociales. Entonces, yo creo que sí que hay formas, y como decía también antes, estamos viendo cada vez más sentencias judiciales a favor de la ciudadanía que están obligando pues, a retroceder o a corregir este tipo de sesgos. A ti por la pregunta.